Bueno, segunda presidencia de Trump que comenzó hace muy poquitos días con una característica muy particular y es que muchos de los líderes de las empresas tecnológicas se han alineado de forma implícita o explícita a este nuevo gobierno y evidentemente estas alianzas van a traer eh, unas nuevas formas de poder, que algunos lo llaman tecnofeudalismo, otros consideran que es una especie de capitalismo acelerado. Y para eso en este episodio de Hack no solamente estamos acompañados de el equipo estable, que es Alan Porcel y Javi Pallero, sino que hemos invitado a Gonzalo Fierbiani, también un amigo de la casa, analista internacional y creo que también un estudioso de estas nuevas filosofías del siglo XXI. Así que Gonza, te damos la bienvenida, te vemos ahí en un lugar que parecía ser bastante cálido, después contanos por dónde andas. Sí, Gracias. creo que es Miami o algún lugar así de alto nivel de veraneo. No hay ni mar ni río acá. Acá andamos por labor de Capital Nacional del Malambo, así que bueno, es un gusto estar con ustedes a la distancia. ¿Se la puede considerar el Silicon Valley de la provincia de Córdoba o estamos No, lejos de estamos eso? lejos. Faltan algunas empresas de tecnología, falta nuestro Elon Musk, pero bueno, es cuestión de inventarlo, ¿viste? Bien, bueno, si les parece, tiro el disparador. Ustedes, ¿cómo ven? Pregunta amplia, ¿no? ¿Cómo ven estas alianzas entre el gobierno estadounidense y las grandes plataformas tecnológicas? Una cosa que yo compartí como una impresión cuando empezó a salir esta discusión al ver la asunción de Trump, donde se dio una cuestión muy explícita, que era ver formados detrás de él el día de la toma de juramento a los líderes de las empresas principales, de las grandes tecnológicas, que le suelen llamar las Big Tech en Estados Unidos, que son el líder de Amazon, el líder de Meta, ¿no? Zuckerberg, Bezos, el líder de Google, que es Sundar Pichai. Hay formaditos, ¿no? Y de hecho, más cerca de él que sus propios miembros del gabinete y personas más importantes, ¿no? Lo que te muestra que tienen un nivel hasta superior a los funcionarios que van a ser ministros o que van a ser funcionarios formales del gobierno. Entonces, eso era una foto muy elocuente, ¿no? Esa que vimos. Cuando vi eso, me sorprendió, pero por otro lado, yo ya conozco que siempre hubo alguna comunicación entre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y el gobierno estadounidense, ¿no? Siempre un poco más, eh, menos explícita, menos, digamos, sí, menos explícita por parte de los líderes, pero siempre hubo canales de comunicación para la lucha contra la desinformación, para la lucha contra los ciberataques rusos, que se dieron mucho en épocas de elecciones anteriores. Entonces, para esas cuestiones, con el COVID, para el tema de lo que es la desinformación de vacunas, de tratamientos, entonces para todo eso hubo mucha comunicación entre plataformas y gobierno, eh, que también determinaron decisiones de moderación de contenidos, eh, de cierta censura de alguna información. Entonces, ver esto es como ya el paso más, un paso más, pero en un camino que se venía dando para mí. Sí, veo algo bastante similar. Es como que hay una especie de simbiosis. Nunca se vio tan patente, si bien ya sabíamos que esto existía, pero nunca se vio tan patente y es muy simbólica la foto, ¿no? La imagen es muy clara en ese sentido. Eh, por ejemplo, hay también en lo subterráneo bastantes vínculos entre otros gurús de esta nueva corriente que podríamos denominar la tecnofeudalismo. Ellos lo denominan ilustración oscura o neoreaccionarios. Por ejemplo, el caso de Peter Thiel, ¿no? El fundador de PayPal, que entre otros aspectos es a su vez uno de los grandes financistas del vicepresidente de Trump, nada más y nada menos, de J.D. Vance. Le aportó 30 millones de dólares a su campaña, a su primera campaña como senador, y es muy cercano a él y fue uno de sus primeros financistas, que además es una especie de gurú de estas tendencias y que propone una especie de vuelta a una época pre-ilustración o pre-iluminismo, pero con los grandes magnates de la tecnología al frente de esto, ¿no? Y eso se Ujú, ve, creo que el que mejor encarna eso es Elon Musk, que además es quien tiene ujú. el cargo formal en el gobierno. Le crearon una agencia, una especie de agencia de modernización, similar a lo que tiene Sturzenegger acá en Argentina, y le dieron un cargo de gobierno formal. Entonces está claro que esta simbiosis existe y nunca se vio tan patente como en este gobierno de Trump, y de esto podemos hablar más adelante, quizás,
pero también muestra mucho cómo Estados Unidos, o cómo Trump siente que Estados Unidos y las grandes tecnológicas vienen de alguna manera perdiendo o no ganando lo suficiente contra sus competidores chinos. Y por eso también los mete dentro del gobierno y por eso también ellos van a buscar, de alguna manera, el calor del poder y del gobierno para poder competir. Tengo ahí una duda que quería plantearles que tiene que ver con esta, digo, porque mencionaron algunos que tienen que ver con plataformas como Google, Meta. Hablamos ahí de plataformas de información o de comunicación, pero también, no sé, hay de comercio electrónico, otras de finanzas, mismo Elon Musk con sus múltiples proyectos. ¿Qué es lo que más, bueno, ni hablar de la IA o el tema de los datos que manejan todas estas empresas, pero digo, ¿cuál es el tema más sensible para Trump, o creen ustedes, o para estas relaciones con el poder, digamos, la información y la circulación, como bien decía Javi, moderación, qué discursos circulan, o bueno, o la plata misma, obviamente la plata siempre está adelante, pero digo, ¿qué es lo que más le importa a la política hoy? El discurso, que también lo podemos conectar con lo que pasa en Argentina, ¿no? Que en Argentina ahora, en las últimas semanas, tuvimos mucho del presidente, por ejemplo, involucrándose en una famosa batalla cultural. Creo que por un poco de todo va la disputa, obviamente por el control de los datos, por el dinero, pero también sobre todo por la carrera, a ver quién llega primero de alguna manera a los grandes hitos de avance en inteligencia artificial, si se quiere hacer un paralelismo con lo que fue la carrera espacial durante la Guerra Fría, hoy quizás la carrera está por la tecnología y por la inteligencia artificial. Algunos están hablando de momento Sputnik por esto del DeepSeek, no sé si tanto, de alguna manera es un golpe, ¿no? A Estados Unidos. No es todavía la llegada a la Luna, falta mucho para eso, hay que ver quién llega primero, porque Estados Unidos también había perdido en la carrera espacial hasta que después ganó la meta final. Hay que ver, pero creo que eso también tiene que ver, ¿no? A ver quién llega primero a los grandes avances tecnológicos, no sé cómo lo ven ustedes en ese sentido. Pero la IA, ¿crees que está delante de lo que es el discurso, digo, el control del discurso? Que hoy, digamos, volvemos a lo mismo, la moderación de contenidos con sus grandes cambios de los últimos días. No sé si es la cosa prioritaria, pero hay como una cosa de estas nuevas derechas de involucrarse mucho, ¿no? Sí, creo que están entrelazadas de alguna manera. Ahí Javi la tiene muy clara con el tema de moderación del discurso y redes sociales, pero creo que van entrelazadas, me parece. Sí, yo ahí después se la quiero pasar a Hopi para que me comente un poco cómo ve el tema de desinformación él, porque hay una decisión muy específica de moderación de contenidos respecto de la información y de todo lo que es lo periodístico, digamos. La función periodística, digo, ¿no? Más allá de que la ejecute la prensa formal o no. Pero me parece que tiene que ver también con supremacía tecnológica y económica. La supremacía tecnológica no es solamente tener la empresa más valiosa y la supremacía económica, que es muy importante, sino que también se traduce en otro tipo de aplicaciones tecnológicas, aplicaciones para la guerra, aplicaciones para la energía, eh, aplicaciones para la producción, la productividad. Entonces tiene muchas aristas el tener supremacía tecnológica. Recordemos que las empresas grandes, como por ejemplo Google, por decir un ejemplo, también es contratista de defensa, por ejemplo, y hace productos para el ejército. Entonces, es una forma de ver que en realidad las empresas tecnológicas están metidas en mucho más que la aplicación que nosotros usamos todos los días en nuestras casas. Pero para más el tema de desinformación y para dónde puede que estén yendo, me gustaría preguntarle a Heinz. Bueno, coincido con esto último que decís, Javi. Hay que tener en cuenta que uno tiende a pensar Meta como Facebook, WhatsApp e Instagram, por ejemplo, y tiene muchos otros proyectos en desarrollo, algunos de los cuales no necesariamente están vinculados con redes de comunicación o formas de estar en contacto con gente, ¿no? Y en ese sentido, Alan, trato de responder un poquito a la pregunta que planteas, si persiguen un fin económico o el control de información. Y yo creo que digamos, muchos gobiernos autoritarios a lo largo de la historia siempre hicieron el intento por controlar la narrativa de sus propuestas, de sus gobiernos, de la mirada que buscaban que tuvieran los ciudadanos. Ocurre que en el siglo XXI, hoy digamos, esas grandes, digamos, esos balcones sobre los cuales establecen sus discursos tienden a ser las redes sociales. O sea, a mí me resulta inevitable pensar en alguien como Jeff Bezos, que además es el propietario del Washington Post, uno de los medios de comunicación
más importantes y más prestigiosos de los Estados Unidos, que en estas últimas semanas inclusive cambió como, ¿qué sería el tagline? Sería como su eslogan, Ujú. que cuando fue la primera presidencia de Donald Trump era Democracy lies in darkness, que sería algo así como la democracia muere en la oscuridad por esta especie de amenaza que tenía la democracia, y ahora lo vincula con narrativas fascinantes para todos los Estados Unidos. Digamos, hay un cambio de eje, y me parece que es importante señalarlo. Y con respecto a lo que decía vos, Javi, de estas em, de, de esta intención de plataformas de Meta, por ejemplo, de otorgar a los propios usuarios la posibilidad de que sean ellos los moderadores de contenido, como en su momento lo planteó Elon Musk con las community notes de X. Em, para mí hay como dos visiones. Están los tecno-optimistas que podríamos llamar, que creen que esto va a ser como una suerte de Wikipedia, en la que el saber colectivo se aproxima lo más posible a la verdad. Y después estamos lo que consideramos que se necesita especialistas en, digamos, chequeadores de información, ¿no? Los que se conocen como los fact-checkers. Y el hecho, para mí es sintomático, si quieren después profundizamos un poquito más, pero para mí es bastante sintomático el hecho de que los fact-checkers de estas grandes plataformas o los encargados de políticas públicas de algunas regiones del mundo, como bien esto lo puede decir Javi, fueron departamentos desmantelados, ¿no? Por estas grandes tecnológicas. Entonces, para mí ahí también hay un gesto político muy grande, de decir, bueno, le demos el poder a la gente, esta idea de Elon Musk, you are the media now, que para mí es populismo, digamos, populismo tecnológico. ¿Cómo lo ve Alan, ¿no? Que también trabaja en un medio? O Sí, sea, sí, no quiero pensé que meterte en iba. el brete de No, hablar de tu no, laburo, pero tu no, visión, digo, no, como venía persona que pensando está muy mucho cerca. mientras hablaba Hopi en torno a esto de cómo cambian los tiempos, ¿no? Porque en 2020, 2021 era otro, así que no fue, que fue ayer nomás, era otro el clima de época, el clima político, digo, me pregunto cuán genuinas eran esas acciones de ese momento, incluso tenés otras cosas como Meta desmantelando todas sus acciones en torno a contratación diversa, digamos, que haya diversidad en la contratación dentro de esa empresa. Digo, el argumento es se pasaron de rosca, ¿no? Porque se habla mucho, creo que Zuckerberg, incluso en el video salía como diciendo hubo sesgos o hubo un exceso de la moderación, eh, pero a los pocos días o previo a la asunción de Trump pasa esto. Digo, estas empresas tecnológicas son empresas y tienen esta cuestión de tener intereses. Así que nada, volvemos a lo que hablamos muy seguido nosotros, que es lo complicado que es tener concentradas estas plataformas y no solo las plataformas, la riqueza, digamos, y estas empresas tecnológicas que tienen tanto poder sobre lo que pasa en nuestras vidas, digamos. Creo que volvemos siempre al mismo punto, ¿no? O sea, si no hubiese un monopolio de estos sectores y de estos tipos, o sea, que haya tantos, creo que el Gonza escribe mucho sobre eso, o cada tanto en Twitter lo leo, los multibillonarios son un problema de esta era y hay que ver cómo, no sé si nosotros, pero cómo la sociedad responde a eso, digamos, cómo transforma esta escena actual. Che, Gonzalo, y la sociedad ha respondido a eso, me imagino, para seguir el hilo de lo que dice Alan, votando a estos movimientos que paradójicamente están enarbolados, o sea, o son impulsados por gente de la más rica del mundo, de Sí, los más mil millonarios del mundo. Llamativamente son ellos los que impulsan esta agenda del hartazgo, ¿no? Con el sistema o con la Sí, agenda, lo que fuere, ¿no? Y meto un bocadillo antes de que empiece Gonza. El Hopi decía esto, que el lema del Washington Post era que la democracia muere en la oscuridad. Y en estos últimos años, meses, en Argentina mismo se viene hablando de, che, la democracia quizás no es tan importante. Y me parece que ahí también hay otro síntoma grande de lo que pasa en estos tiempos. sí, son dos síntomas de época grandes. Por un lado, lo que dice Javi, de cómo estos movimientos que surgen con un discurso supuestamente anti-elite y anti-clase tradicional, siempre van contra la clase política tradicional, pero no contra la clase empresarial o contra la élite económica, porque justamente la élite económica y la élite empresarial es la que los impulsa. El caso más concreto es el de Estados Unidos, y acá en Argentina también tenemos un ejemplo bastante concreto en ese punto. Y conectando también con lo que dice Alan, en épocas donde hay un enojo grande contra la política y contra las instituciones, no es casual que se diga, bueno, quizá la democracia no es tan importante, ¿no? O que se empiece a cuestionar
primero las instituciones democráticas y segundo la democracia misma, la fundación misma de la democracia como concepto inclusive. Esto en la historia de la humanidad cercana ya pasó, por supuesto que los paralelismos son odiosos y siempre es diferente, pero en la década del 20 y del 30 pasó algo muy similar, y quien estaba detrás de los grandes movimientos de masas de esa época, de los fascismos de esa época, también era el gran capital. Estaba representado por otras instituciones diferentes a la que está hoy. Hoy el gran capital, quizás quien mejor lo encarna son las grandes tecnológicas, y quizás una figura análoga a Henry Ford de la década del 30 hoy es Elon Musk, por ejemplo. Eso es lo que vengo pensando bastante, son figuras bastante similares, no es muy original lo que digo tampoco, porque son muchos los que han hecho este paralelismo de alguna manera, ¿no? O sea que hay una asociación para vos entre el surgimiento de estos movimientos más autoritarios y un hambre de un gran capital de ganar todavía más, porque Sí. de hecho cuesta a veces entenderlo porque uno dice, no ha hecho más que crecer la concentración económica y los ricos son cada vez más ricos. Entonces digo, ¿qué más les falta? Si dentro del sistema como está logran ganar así, digo, ¿qué más necesitan? ¿No? Simplemente un comentario también, porque hablamos de gobiernos autoritarios, cuando los gobiernos que están llegando dicen que vienen a sacar a los autoritarios, entonces se pone más compleja la cosa, ¿no? Porque, digo, dos de los ejemplos que más estamos conversando enarbolan las banderas de la libertad. Sí. No es un autoritarismo. Sí, como en su momento el fascismo también decía que surgía para que no entre el comunismo, por ejemplo, o la amenaza roja que se había visto en la Unión Soviética, en algunos lugares europeos, etcétera, etcétera. Por eso no es casual que, por ejemplo, el fascismo surge en Italia, que tenía el partido comunista más importante de Europa, y el nazismo en Alemania, donde también los comunistas y los anarquistas eran muy fuertes, ¿no? Entonces, de alguna manera, también hay paralelismos ahí, por más odioso que sea. Pero pienso también que el capital siempre quiere ganar más, y a su vez el capital ve que está perdiendo la posibilidad de ganar más. Y ahí también está la disputa geopolítica de fondo. El capital creo que ve también, y esto se conecta con por qué los grandes de las empresas tecnológicas están detrás de Trump, porque están viendo que están perdiendo quizás con Oriente, con China como para generalizar, pero también está Singapur, también están los países del sudeste asiático, etcétera, que tienen costos más baratos de producción, que tienen sistemas políticos diferentes y que se puede decir más centralizado, más autocrático, que es mucho más fácil para ellos tomar decisiones. Y Trump, ¿qué es lo que dice? Perdemos con China porque China toma decisiones más fácil porque no tiene el gran problema de la democracia. Entonces, nosotros al tener este problema, nos cuesta mantenerlo en la misma línea de competencia, ¿no? ¿Y cuál es la solución que encuentra más? Bueno, cancelemos la democracia, a grandes rasgos, ¿no? De alguna manera. Y se está buscando un poco eso, ¿no? Y también Trump va un poco en esa línea. Creo que hay más coincidencias que diferencias entre la forma de gobierno con la que sueña Trump que cómo gobierna Putin, por ejemplo, o cómo gobierna Xi Jinping. Creo que Trump quiere gobernar así, ¿no? Claro, porque logra esos cometidos. De hecho, está bueno lo que mencionás respecto de China y cómo es la posición de los gigantes tecnológicos estadounidenses. Ellos, en cuanto a desarrollo de innovaciones tecnológicas, no han tenido demasiadas en los últimos años, al menos en lo que son tecnologías de Internet. Pensemos, no sé, los que tenemos ya unos años más, cómo era la Internet de cuando éramos chicos, que no existía Google, no existían las redes sociales, no existía la Internet satelital de satélites de baja órbita, como son los de Elon Musk. Creo que eso de los satélites fue como la última gran novedad o el gran cambio que hubo. Pero en términos específicos de Internet y de gestión de información no ha habido demasiados desarrollos, ¿no? Elon Musk destaca por el tema de los satélites y también por el tema de los cohetes, la cuestión aeroespacial. Pero en cuanto a lo que es Internet puro, digamos, no sé si se ha visto demasiada innovación desde Estados Unidos en los últimos años. Por el contrario, las competidoras empezaron a surgir desde China. TikTok, por ejemplo, como tomó por asalto el mundo de las redes sociales, es una empresa que está controlada por una empresa china que se llama ByteDance, que tiene una versión del mismo producto localizada para China, que se llama Douyin, y la versión internacional, que es el TikTok que nosotros conocemos, ¿no? Entonces ahí tenés un ejemplo de cómo en el mismo juego de los estadounidenses, los chinos logran superar e instalar un producto propio, ¿no? Claro. Eso se repitió recientemente ahora con este nuevo modelo, DeepSeek, del que todo el mundo está hablando, que es básicamente un modelo de inteligencia artificial que puede ser entrenado y que usa para funcionar menos cantidad de información y menos cantidad de energía, por lo tanto es más barato y más fácil de implementar, y que al mismo tiempo ha sido publicado
por la gente que lo hizo en China con su código abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés bajártelo con las instrucciones para poderlo modificar como quieras y para poderlo instalar y hacerlo correr en la computadora que vos quieras a un costo mucho menor que el ChatGPT o los que fuere, que hay que pagar una suscripción mensual, ¿no? Y que tenía otro modelo de escalamiento de capacidades, digamos, ¿no? Que era simplemente hacer crecer más cantidades de servidores. Este proyecto que se anunció por parte de Trump también, que se llamaba Stargate, es como para construir el data center más grande del mundo, ¿no? Porque la idea que ellos tienen es que solo cuestión de poder de cómputo y de multiplicar, porque hay un gran negocio también en eso, ¿no? En vender procesadores, en energía, ¿no? En cambio, un modelo que funcione con menos es realmente un golpe a varios niveles. En Te ese iba a sentido. preguntar sobre eso, porque por lo que tengo entendido, obviamente hubo un desbarranque financiero a partir de lo que pasó ayer o antes de ayer fue, ¿no? Sí, porque había un modelo atado a, obviamente, los chips y que el modelo de OpenAI sea el que triunfe cuando aparece esto, que con poca plata genera esto. Digo, no solo le pega a la parte tecnológica, sino toda la especulación financiera que había, ¿no? Sí, sí. Y creo que también es un poco exagerada la cuestión de que la bolsa caiga y de que caiga el valor de la acción de Nvidia, que es la fabricante de chips más importante. Es un poco exagerado también porque no significa esto que esté acabada la industria estadounidense de inteligencia artificial, como dice Gonza. Son hitos en una carrera. De hecho, si tienen más poder de cómputo los estadounidenses, pueden usar los métodos estos de los chinos, que son más baratos, más chicos, para hacer más cosas con la capacidad de cómputo que tienen. No necesariamente es malo eso. Yo quiero agregar algo con respecto a lo que dice Javi, un poco para unir los puntos, ¿no? Em, digamos, ese pequeño infarto que sufrieron algunos inversores en el día de ayer con respecto a la baja de la acción de Nvidia, para mí, primero está buenísimo lo que dice Javi, porque esto digamos, en el corto plazo puede ser una amenaza o algo malo, algo negativo para el desarrollo de las inteligencias artificiales estadounidenses, pero en el largo plazo lo que hace DeepSeek no es más que mostrar que se pueden producir estos large language models con mucho menor cantidad de datos y por consiguiente mucho menor dinero, que para las industrias eso también siempre le termina jugando a su favor. ¿Y por qué digo yo esto de unir los puntos? Porque para mí, digamos, esta especie de pánico que ocurrió en el día, tanto hace 48 horas que salía todo el mundo diciendo vendan las acciones de Nvidia que se cae a pedazos, eso genera digamos, justamente una venta masiva que a partir de una especulación, y así funciona un poco la bolsa, ¿no? A partir de rumores, especulaciones. Y esa, digamos, cuando vos estás intentando imponer una verdad a través de tus pareceres, es desinformación también. De hecho, es un sesgo, ¿no? Se lo conoce como el sesgo al salto a las conclusiones. Voy a decir, bueno, pasó esto, entonces eso generó que ocurriera esto. Y no necesariamente así. Yo estoy mucho más cerca de la opinión de Javi, de que esto en el corto plazo también va, entre comillas, a envalentonar la industria estadounidense, ¿no? Porque no dejan, esta idea, yo leí ayer, creo que era Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre, que planteaba muy perspicazmente que el hecho de que nosotros estuviéramos hablando en los últimos años de esos grandes volúmenes de documentos y de datos que necesitan las inteligencias artificiales para funcionar, es una narrativa impuesta por estas grandes empresas. Ocurre que vienen los chinos y te dicen, "No, en realidad se puede hacer con, con mucho menor cantidad de plata y de datos, y acá te lo mostramos, ¿no? Con el open source. Claro. Entonces, es una forma de establecer una realidad, de decir, bueno, este es así es como funciona y como yo soy un referente, a mí me van a hacer caso, ¿no? O digamos, como yo soy un multimillonario, piensan que la tengo re clara, entonces le vamos a hacer caso a eso. Nada, me parece que está muy bueno lo que señaló Javi recién. Yo tengo ahí una pregunta que creo que da para un capítulo aparte, pero bueno, lo tiro para que al menos superficialmente lo toquemos, que es esta idea de, digo, la carrera en torno a los desarrollos de IA. Entiendo que las empresas de inteligencia artificial muchas veces, o las más profesionales, tienen un equipo que se le llama de alineación o de alignment teams, digamos que piensan en que en torno hay mucho, también es un concepto grande, pero todo lo que es la inteligencia artificial general se habla de esta idea de que haya un desarrollo tal que pueda obrar por sí sola la inteligencia artificial.
obviamente eso implicaría que respete ciertos valores o conceptos que la humanidad tiene. Y bueno, acá entramos en un conflicto de dos países principales o potencias que tienen valores distintos. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, lo digo a modo de pregunta de cuáles son esos valores que debería perseguir la humanidad. Claramente de esta mesa de cuatro no va a salir, pero más o menos para que pensemos un poco qué creemos. Digo, si va a estar ahí la discusión o solamente en modelos y chips, o va a tener que ver con valores humanos, ¿se entiende? Sí, o formas de gobierno o formas de organización social. Ahí Gonza ha trabajado mucho el tema China desde distintos aspectos, así que me interesaría mucho ver qué tiene para decir. Claro. No, eso que pregunta Alan me parece que es interesante, una pregunta, claramente no vamos a poder responderla, porque la filosofía se la viene planteando desde que existe, ¿no? Si existen o no valores humanos, universales a la humanidad. Si me preguntás, yo creo que sí, pero con sus particularidades. O sea, sí existen valores, si se quiere, universales. La forma de llegar y de defender esos valores es diferente, ¿no? Por supuesto que el valor del respecto a la vida, en teoría, es un valor universal. Ahora bien, la forma de reglamentarlo, la forma de pensarlo, la forma de desarrollarlo es diferente. Eh, Creo que no se puede pensar en valores de gobierno universales, claramente, porque cada pueblo tiene sus características, porque cada pueblo a su vez tiene su propia raíz religiosa, que es importantísima. De eso ya te hace diferente, por ejemplo. Nosotros con nuestra raíz judeo-cristiana y China con una raíz más confuciana o del taoísmo, con algunos componentes del budismo, inclusive, que Javi sabe de eso bastante, es muy diferente. Ya la forma de plantearse como sociedad y la forma de pensarse como individuo dentro de esa sociedad. El valor como individuo para nosotros es fundamental, para ellos no tanto. Vos sos en tanto y en cuanto servís para una gran estructura, para un gran engranaje, para tu comunidad. ¿Me entiendes? Entonces eso también te hace diferente. Entonces es otra gran discusión. Sí, Gonza, vos sabés que yo pensaba, perdón que te corte, Sí, pero me parece que viene justo ahí, podés darme un caramelito. Pues yo pensaba que cuando China empezó a abrirse más económicamente y empezó a tener más capitalismo, sí. puro y duro, digamos, y la gente empezó a tener una clase media más acomodada, que viaja por el mundo, que quiere comprarse cosas y por ahí quiere tener algo, ahí ya me pongo yo mi sombrero de occidental, quiere tener algo mejor que el vecino o quiere, digamos, salir adelante, o esa idea que uno tiene de desarrollo económico, ¿no? De salir adelante, entre comillas, o de una especie de escalera que nunca tiene fin de consumos y de deseos. Yo pensaba que cuando eso llegara a China, que se les iba a romper un poquito el modelo ahí, iba a trastabillar quizá su organización política, pero ¿cómo han hecho ellos para mantener ese nivel de capitalismo y de aspiracional, de factor aspiracional económico y a la vez conservar estos valores más colectivos? Porque tampoco lo han hecho a fuerza de grandes represiones. Se vigila mucho, se reprime, pero tampoco es una cosa, digamos, terrible que, digo, me imagino, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, esa pregunta me parece también muy interesante y hay que ver hasta qué punto es sostenible el nivel de consumo que está alcanzando la sociedad china. Eso también da para otra discusión, porque el nivel de consumo, la verdad que hay es monumental. Te diría quizás hasta superior a Estados Unidos en muchos aspectos, justamente por la cuestión de la novedad, por la cuestión de esta voracidad capitalista y consumista que se ha generado, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Ahora, creo que también la raíz social es muy profunda y es muy difícil de mover de alguna manera. Son sociedades más homogéneas también, son sociedades donde lo extranjero penetra la cuestión consumista o capitalista, pero no penetra tanto la cuestión cultural, ni otras religiones, ni hay grandes cuestiones migratorias, prácticamente no las hay. Es una sociedad mucho más homogénea que las sociedades europeas o estadounidenses, por ejemplo, y creo que, a diferencia de lo que pasó con la Unión Soviética, donde esta ansia, esta voracidad consumista de alguna manera terminó contribuyendo al colapso y terminó contribuyendo a que la gente se quiere escapar y que la gente quiere entrar al capitalismo, lo que pasaba sobre todo el ejemplo claro, los dos Berlín, ¿no? El Berlín oriental y el Berlín capitalista. Acá en China no lo han reprimido a eso. Vos querés consumir, consumí. No discutas el sistema político y está todo bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso han sido más inteligentes, creo yo, que en la Unión Soviética, donde se reprimía el consumo occidental porque era antirrevolucionario, porque era anti-sistema, etcétera, etcétera. Acá no tanto, ¿no? Siempre y cuando no se
no se vaya en contra del sistema, del núcleo del sistema, se puede. Y de alguna manera, en las sociedades occidentales también, en Estados Unidos, hay ciertas cuestiones donde no se pueden tocar, el núcleo del sistema no se puede tocar. Lo que pasa es que, claro, al ser menos controladora quizás y menos homogénea, se empieza a agrietar. En China creo que por ahora eso no ha pasado. Pero bueno, hay que ver cuánto tiempo se puede sostener algo así. Che, y ahí hay un enlace, ¿no?, con estos autores de la ilustración oscura que vos decías, que justamente proponen eso, que es básicamente, no sé, autores como por ejemplo este muchacho Curtis Yarvin. Curtis Yarvin, sí, me estaba acordando en realidad de su apodo, Moldbug. Moonblog. Mencius Moldbug, que él justamente pretende esta idea o da a entender esta idea de que deberían orientarse las sociedades a organizarse en feudos o en ciudades independientes, donde vos no tenés derecho a elegir nada de lo político, pero tenés todas las libertades económicas. Sí. Justamente, ¿no? Ahí hay algo en común. Si a vos no te gusta el sistema, no vas a ser necesariamente reprimido, pero tenés que irte. O sea, podés irte y compiten entre sí las ciudades para ser la ciudad más adecuada para que vos la elijas para vivir. Entonces, bueno, ese mercado de ciudades, una cosa bueno, así. no es casual que, por ejemplo, otro de estos autores, Nick Land, que es un aceleracionista muy leído por todos estos sectores, vive en Shanghai hace varios años. Y habla de que ahí está el futuro, de que ese es el sistema al que hay que aspirar en el mundo occidental. No es casual que de alguna manera les guste todo este capitalismo tecnológico aceleradísimo que se ve en China, y por supuesto, después cada uno se queda con la parte que más le gusta, ¿no? Ellos se quedan con la parte más del control, que claramente es la que más les interesa a ellos, y de la homogeneización. Yo creo que ya es imposible, porque una cosa es cuando siempre fue homogénea la sociedad, vos te encontraste con eso y bueno, construiste de ahí. Pero ya Occidente ya está. Creo que no se puede volver para atrás, salvo con una represión inimaginable para nosotros, ¿no? ¿Sabes qué, Alan? Yo tengo una pregunta para hacerte a vos, a partir un poco de este panorama en el que se plantea que el control de la información debería estar en los usuarios y no a través de esos mensajeros que históricamente, o al menos en los últimos 2 siglos, fueron los portadores de las noticias, que son los periodistas. Ujú. Y me gusta, a ver, vos dijiste hace un rato cómo cambió todo de la pandemia esta parte, y me gustaría preguntarte cómo ves vos la industria del periodismo, que es, digamos, es un servicio social que está muy desacreditado en esta nueva época, ¿no? Y cuál es tu visión, por un lado, de esta falta de credibilidad que tienen y a la vez esta necesidad de ser una industria, de que se sostenga, de que genere ingresos? No sé si Claro. vos ves algo que ha cambiado mucho en los últimos, llamémosle, año y medio. Que cambian cosas, cambian todo el tiempo para el periodismo y creo que es uno de los problemas que tiene la profesión. Primero siempre la sustentabilidad, que también ha tenido un montón de cambios en los últimos años, pero en segundo lugar, la concepción que tienen los propios periodistas y ni hablar la gente de lo que es el periodismo y lo que debería ser, ni hablar de los políticos, que como bien vemos hay muchos que dicen que no importa el periodismo porque la gente puede informarse por sí sola. Me parece que según la concepción de periodismo que tengas, hay una sociedad distinta. Y acá vuelvo de nuevo a lo que hablamos hace un ratito. Tiene que ver con los valores que respetes no solo una inteligencia artificial, sino una persona, un pueblo, un gobierno. Me parece que un problema que tenemos y que de nuevo da para un capítulo más largo es ¿cómo decirlo? Poca sincronía entre esos valores que se tienen en relación a un montón de cosas, a la información, a lo colectivo, al comercio. Me parece que es muy difícil establecer valores universales, pero al menos en cada país debería haber un norte claro, y creo que el periodismo también sufre de lo mismo, como tantas otras cosas. Bueno, quedará para una segunda instancia seguir profundizando en estos temas. Gonza, como siempre, te agradecemos ahí el tiempo desde tu búnker en la provincia cordobesa. Y bueno, será hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias.